Hola, apreciados estudiantes, soy Luisa Teresa. De nuevo vamos a compartir otro espacio especial relacionado con los microorganismos. Los microorganismos son seres vivos que están relacionados también con los humanos. Cuando hablamos de microorganismos nos estamos refiriendo básicamente a ya en la parte clínica y en este espacio de microbiología estamos hablando de las bacterias que ocupan como célula procariótica una gama amplia de géneros y de especies. Vamos a hablar de los virus son acelulares, no tienen capacidad por sí solo de reproducirse, simplemente necesitan de una célula viva para lograr este acometido. También es importante hablar de las otras células como son los hongos y los protozoos que constituyen las llamadas células eucarióticas. En estos 4 microorganismos vamos a poder relacionar todas las patologías y todas las enfermedades que nos convoca en este espacio de microorganismos en el espacio académico microbiología. Cuando hablamos de célula procariótica nos estamos refiriendo básicamente a las bacterias, y cuando hablamos de células eucarióticas estamos hablando de los hongos y de los protozoos, con estructuras celulares completamente diferentes y una gran diferencia relacionada con que la célula procariótica carece de núcleo definido, es el nucleoide a lo que le corresponde. En cambio, la célula eucariótica sí tiene una membrana nuclear muy definida y un núcleo igualmente definido. Dentro de la estructura de estos microorganismos es importante revisar que esa parte que constituye la esencia de estos microorganismos son a la vez las sustancias y las moléculas que una vez establecidos en los tejidos comienzan a liberar y van a ocasionar los daños en el hospedero. Básicamente, cuando hablamos de las bacterias nos referimos a que son microorganismos de fácil aislamiento que se cultivan in vitro en medios comunes y que podemos lograr observarlos mediante la coloración de Gram y mediante medios de cultivo como el agar salino de manitol, el agar sangre, el agar maconqui y otros más, dependiendo del género y de la especie de estas bacterias. También es importante recordar algunas de las infecciones características producidas por bacterias. Son muchas, entre ellas las amigdalofaringitis, los orzuelos, la tuberculosis, la difteria, las neiserias, que también ocasionan daños a nivel de meninges o a nivel también de los genitales. También vamos a hablar de microorganismos de transmisión sexual como es la sífilis, como es la neisseria gonorrea, como son las clamidias, una cantidad de microorganismos que forman parte de estas bacterias. Otro tipo de microorganismos son los virus. Recuerden que son acelulares, requieren una célula viva para poderse reproducir. Tenemos buena cantidad de estos virus. Ellos se observan por microscopía electrónica y requieren de la célula viva para poderlos desarrollar. También es importante mirar que dentro de la cavidad bucal hay una cantidad de lesiones que se pueden presentar precisamente por la acción de los virus, especialmente los herpes virus, que son virus que colonizan con facilidad la cavidad bucal y ahí van a permanecer en forma latente y pueden tener reactivaciones seguidas. Además de los virus, hay otros microorganismos como son los hongos. Los hongos microscópicos, que son los que se relacionan con las patologías micóticas. Nosotros podemos aislarlos de los tejidos y también aislarlos del medio externo. Son microorganismos que se multiplican con facilidad y que tenemos algunos medios específicos como el agar saburó, el micocel agar, el agar extracto de levadura, que nos permite verlos desarrollar in vitro en el laboratorio y que podemos observarlos directamente de las muestras o de los mismos cultivos a partir de soluciones como el hidróxido de potasio al 10% o el azul de lactofenol. Infecciones micóticas hay muchas y en cavidad bucal se presentan no solamente en la lengua, en la mucosa, en los carrillos,
en la comisura de los labios y de ahí pueden fácilmente diseminarse a otras áreas y a otros tejidos. También es importante reconocer que hay hongos como la Candida albicans que forma parte de la microbiota de la cavidad bucal y puede ocasionar algunas candidiasis. Otro grupo de microorganismos son los protozoos. De estos protozoos tenemos unos protozoos que se encuentran en la cavidad bucal de personas con mala higiene oral. Es muy importante relacionarlos con la enfermedad periodontal, aunque no son los que generan la enfermedad y no son periodontopatógenos, pero son llamados los basuriegos y ahí están, como son la Entamoeba gingivalis y la Trichomonas tenas. Hay otros protozoos muy importantes y en nuestro medio, en nuestro espacio, en Colombia, de hablar de algunas enfermedades tropicales como el paludismo, el Plasmodium falciparum, como la tripanosomiasis, el Trypanosoma cruzi, como la leishmaniasis, la Leishmania brasiliensis también, hablar también específicamente del Toxoplasma gondii, estos protozoos y algunos gusanos que llamamos como son los helmintos y los platelmintos. Todos estos son microorganismos importantes que los iremos a relacionar a medida que avancemos en nuestro espacio de microbiología. Habrá algunas infecciones muy características por protozoos que se producen precisamente cuando se establecen a nivel de cavidad bucal y también a nivel ocular. La mayoría de estos protozoos son transmitidos por la picadura de artrópodos. Ya finalizando toda esta parte, debemos recordar que la mayoría de estos microorganismos los logramos aislar de las lesiones de los pacientes y llevarlos a cultivo, a reproducirse in vitro en el laboratorio. En el laboratorio de microbiología, ustedes, queridos estudiantes, tienen el espacio para poder desarrollar estas prácticas, mirar y observar con detenimiento la multiplicación y la actividad de estos microorganismos. Gracias.